Teshuvá se ha traducido como arrepentimiento, pero esta traducción no es en sí completa, pues el arrepentimiento, el cual es una emoción o un sentimiento, es tan solo un paso de un proceso que conlleva tiempo en el cual hay una transformación y reparación de nuestra alma. Teshuvá requiere más que una emoción, requiere acción. La palabra Teshuvá se deriva del verbo lashub, que significa volver. Teshuvá es volver, retornar, y en este video hablaremos sobre el proceso de hacer Teshuvá. Todo este proceso nos ayuda a mejorar, a restaurar y sobre todo a aprender para así crecer. Pecado en hebreo es het, que significa errar en el blanco o desviarse. El pecado nos aleja, nos separa del Eterno. Teshuvá es volver, retornar, es encontrar el camino de vuelta y andar en él, retornar a nuestra conexión con Dios. Teshuvá también puede ser interpretado como volver a nuestro estado original de pureza espiritual, retornar a nuestra esencia. Tenemos libre albedrío, la capacidad de elegir y tomar decisiones, y siempre habrá la posibilidad y la oportunidad de regresar, de volver a Dios. Siempre habrá un camino de regreso, pero tenemos que asumir responsabilidad de nuestras acciones. Después de que Adán y Javá comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, ambos se esconden de la presencia del Eterno, a lo que él llama al hombre diciendo: Ayeka, ¿dónde estás? El Eterno le da la oportunidad a Adán de reconocer su pecado y hacer Teshuvá. Le pregunta: ¿dónde estás? Ayeka. ¿Acaso el Eterno no sabía dónde estaba? Claro que sí sabía dónde estaba. La pregunta era más bien: ¿en dónde te encuentras ahora? Era una oportunidad para Adán para reconocer que se había desviado. Y luego él le vuelve a preguntar: ¿acaso del árbol que mandé a ti para no comer, de él comiste? Una vez más le da otra oportunidad. Así de misericordioso y paciente es el Eterno también con nosotros. A lo que Adán le contesta: la mujer que me diste, ella dio a mí del árbol. En vez de asumir la responsabilidad de sus acciones, le echa la culpa a Javá, lo cual ella también hace echándole la culpa a la serpiente. Fue más fácil culpar a un segundo que reconocer su error. Por eso, el primer paso del proceso de la Teshuvá es la aceptación. Reconocer que se ha cometido un error, aceptarlo y decidir hacer algo al respecto. Es un paso de autoevaluación donde se quebranta el orgullo reconociendo nuestra falta. No se puede hacer un cambio si no se cree que se ha cometido un error o si no se cree que hay algo que arreglar o cambiar. Pero para eso es necesario tener conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Muchos tienen perspectivas diferentes de lo que consideran malo. Isaías 5:20. Hay los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Por esta razón, el Eterno nos regaló su Torá, que es la que nos ayuda para saber así distinguir entre lo bueno y lo malo, no conforme a nuestra propia perspectiva, sino a la suya. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El segundo paso de este proceso de Teshuvá es el arrepentimiento. Después de aceptar que se cometió un pecado o una falta, nos debemos de sentir mal, sentir remordimiento por el mal o el daño cometido por nuestras acciones. La falta de arrepentimiento es falta de amor. Sentirse mal es una buena señal de una conciencia despierta. Aquí podemos ver que traducir Teshuvá como arrepentimiento no es del todo correcto. El tercer paso es la confesión.
del pecado o la falta cometida. Una confesión verbal ante el Eterno. Proverbios 28:13. Quien encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien confiesa y abandona hallará compasión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cuarto paso de este proceso es pedir perdón. Existen dos formas de pecados o transgresiones: Bein Adam le Makom, entre un hombre y Dios, y Bein Adam le Javeró, entre un hombre y su amigo o entre un hombre contra otro hombre. Como lo podemos ver en los 10 dichos o enunciados, Aseret Hadibrot, traducido como los 10 mandamientos. Podemos ver que los primeros 5 mandamientos son con relación con el hombre y Dios, y los otros 5 son relacionados entre un hombre y otro hombre. Hay muchas personas que se esperan hasta la festividad de Yom Kippur para pedir perdón, pero Yom Kippur solo expía o repara los pecados cometidos entre una persona y Dios, pero un pecado o una ofensa cometida entre una persona y otra persona tiene que repararse o arreglarse entre ambas personas involucradas. Yeshua, nuestro Mesías, entró en el templo, en el tabernáculo celestial, y ofreció su propia sangre, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en la festividad de Yom Kippur. Vino a representar el sacrificio, para así restaurar nuestra conexión y restaurar nuestra relación con Dios, perdonando nuestras transgresiones cometidas en contra de Dios. Si el pecado es cometido en contra de Dios, tenemos que suplicar por su perdón. Daniel 9, del 8 al 9. Adonai, a nosotros vergüenza de rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque pecamos contra ti. Del Señor nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Pedir perdón requiere valor y coraje. La Teshuvá es capaz de quebrantar el orgullo y transformar el carácter. Cuando el pecado es cometido contra otra persona, es necesario primero pedir perdón a la persona afectada y ser perdonados para así recibir el perdón divino. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. No esperes hasta mañana para pedir perdón y rectificar tu falta. Mañana puede ser muy tarde. El pecado de asesinato es considerado imperdonable, ya que es un pecado cometido contra otra persona y solo la persona dañada o la víctima puede otorgar el perdón. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De acuerdo a las leyes de Teshuvá, una persona que cometió una falta contra otra e hizo Teshuvá debe preguntar por perdón hasta 3 veces. Después de esto, si la víctima no lo perdona, ya no es responsable por el daño hecho. La otra persona debe otorgar el perdón. Así como Dios nos perdona nuestras faltas y errores, nosotros también tenemos que ser misericordiosos y perdonar, aunque a veces no se lo merezcan, ya que nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios y aún así Él nos perdona. Y aunque a veces sea muy difícil el perdonar, el perdón es un regalo para el que perdona, liberándose de todo rencor, enojo, que solo hace daño a sí mismo. Si la víctima no perdona, ahora es ella la que está cometiendo una transgresión,
fallando en el mandato divino que dice, Levíticos 19:18. Lo ticom velo titor et pene aneja, beahapta learreja camoja ani Adonai. No te vengarás y no tendrás rencor a hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti, yo Adonai. La Teshuvá es tan poderosa que es capaz de quebrantar el orgullo, tanto del ofensor como el de la víctima, el que pide perdón como el que perdona. Se necesita valor, coraje para admitir un error y mucho más para pedir perdón. Al igual mismo se requiere humildad, compasión y amor para perdonar. Y el último paso de este proceso es restaurar el daño cometido. Si se robó algo, se debe regresar lo robado, reparar el daño hecho, arreglar el error cometido. Números 5:6. Habla a hijos de Israel, hombre o mujer que hagan de todos los pecados del hombre, prevarican contra Adonai, y es culpable la persona aquella. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones y restaurar el mal hecho. La Kabbalah enseña que cuando una persona actúa de manera egoísta, su alma pierde chispas de luz y a través del proceso de la Teshuvá puede recuperar esas chispas de luz. La Teshuvá es más que solo arrepentimiento. La Teshuvá es un proceso el cual conlleva tiempo, trabajo personal e interno, una autoevaluación y aceptación de nuestros errores. La Teshuvá transforma vidas, quebranta el orgullo, eleva nuestra conciencia y nos permite volver a conectar con el Eterno, volver a Él y a su camino y volver a nuestro estado original, a nuestra esencia. Nunca es tarde para empezar a caminar en este camino de vuelta a Dios. El Eterno siempre estará allí esperando a que regreses a Él y que regreses a tu esencia. Zacarías 1:3. Y dirás a ellos, así dice Adonai de los ejércitos, volved a mí, dice Adonai de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Shalom.